implementándose en diferentes gobiernos a lo largo del mundo y cada año va ganando más países adeptos a estas soluciones. Debido a esto, SAP empezó a desarrollar su solución SAP Document Compliance, que ayuda a estar alineados con las diferentes normativas que tenemos en los diferentes países que utilizan facturación electrónica y todos los requerimientos que podamos tener en esos países. Por ejemplo, una facturación electrónica de Chile puede ser muy diferente a lo que es una facturación electrónica de Eslovenia. En ese contexto, SAP se encarga de entregarnos esas soluciones adecuadas dependiendo del contexto regulatorio en el que nos encontremos. ¿Vale? ¿Cuáles fueron las motivaciones que se empezaron a utilizar para que dieron pie a la implementación de la facturación electrónica en los diferentes países? Pues se basa en tres pilares fundamentales. Esto un poco para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos también. A nivel de cumplimiento tributario, hubo mucha detección de fugas de IVAs, del pago de IVAs, tanto en operaciones de B2B como B2C, y también como operaciones nacionales e internacionales. Entonces, una de las motivaciones es un poco tener el control más a detalle de todas las operaciones que están ocurriendo en las diferentes organizaciones y en los diferentes contextos para con la agencia tributaria de cada país. También un poco ayuda a frenar la economía informal, ya que se establecen mecanismos que permiten, por ejemplo, en el caso de Colombia y la última innovación que se ha implementado, lo que es el documento soporte para adquisiciones con no obligados a facturar. En este caso podríamos ir frenando un poco la economía informal, ya que es el mismo cliente quien emite una factura por la persona que no está en condiciones para emitir una factura para la operación. Es un poco a nivel de pilar de cumplimiento tributario. A nivel de eficiencia digital gubernamental, pues esto ayuda a todos los gobiernos a tener una gestión más eficiente de los ingresos tributarios. Ya no tiene que utilizar tanto tiempo ni recursos en gestionar los ingresos ni hacer el análisis de proyecciones y estadísticos. Y también ayuda a reducir la contratación pública, ya que como todo se recibe de manera digital, ya no es necesario tener tanto capital humano para la misma gestión de recepción de facturas. Y a nivel de beneficios de negocios, pues tenemos varias eficiencias en diferentes procesos. Tenemos automatización en lo que es la facturación. Esto también ayuda a disminuir lo que es la contratación dentro del sector privado, gracias a las automatizaciones que tenemos en los procesos. Vamos a tener, obviamente, una información de mejor calidad para poder hacer gestión de gastos. Esto también puede ser un apoyo a las pymes, ya que todas las agencias tributarias, al implementar estas soluciones de facturación electrónica, ponen a disposición soluciones gratuitas para pymes. Y también, por supuesto, que permite la creación de diferentes tipos de documentos gracias a esta implementación de facturación electrónica. Obviamente todo a su debido tiempo, como hemos visto aquí en el caso de Colombia. Y también ayuda a gestionar procesos de financiamiento, ya que el- el gobierno tiene toda la información de manera en tiempo real, por decirlo de alguna forma, permite tener un análisis mucho más rápido para que el sistema bancario pueda ofrecer financiamiento o incluso eh, los gobiernos puedan ofrecer financiamientos dependiendo de sus programas a empresas tanto pymes como grandes. Como les comentaba, todos los países tienen diferencias en cómo gestionan su facturación electrónica. En Perú, por ejemplo, tienen al SUNAT, en Chile tienen el Servicio de Impuestos Internos, aquí en Colombia tenemos a la DIAN. Todos estos son los receptores, las agencias tributarias que reciben lo que es el XML o el fichero que se envía al generar la factura en nuestro sistema, en este caso RP SAP, ¿correcto? Cada uno de estos países tienen su arquitectura diferente, tienen su estructura XML diferente, tienen sus procesos diferentes
Entonces, si estuviésemos hablando de un desarrollo a medida para que ustedes puedan gestionar no solamente Colombia, sino que también si tienen oficinas en otros países y necesitan estar alineados con la regulación local, pues realizar un desarrollo a medida puede ser bastante costoso y con los cambios regulares que tenemos a nivel de regulación, más costoso aún ir ajustando esos desarrollos a medida en, a los nuevos requerimientos que nos piden las agencias tributarias de los diferentes países. Por esta misma razón, nosotros como CUBIC recomendamos al 100% utilizar la solución Document Compliance. Esta solución tiene diferentes y varias localizaciones y permite que, por ejemplo, en este caso, el documento soporte en Colombia, que es un documento nuevo que se tiene que empezar ya a enviar de manera digital, SAP es quien genera el ajuste de la solución. Ya hace un par de semanas liberó las notas, son 2 notas específicamente las que se tienen que implementar para la solución de documento soporte, lo que nos da, por ejemplo, todo lo que es junio, julio y para hacer la implementación de estas notas, las pruebas, para llegar a tiempo con el tiempo de empezar a implementar y notificar este nuevo documento a la DIAN de manera digital. Ese es uno de los puntos fuertes de esta solución, a mi gusto, ya que solamente tienes que incurrir en el tiempo y las jornadas que consideres para implementar las notas y hacer la configuración necesaria. Pues bueno, ¿cómo funciona la solución? No sé si algunos de ustedes ya la han visto. Este es el monitor ya lo vamos a ver en un video más explícito cómo funciona, pero este es el monitor de Document Compliance. Básicamente tenemos los diferentes países a la izquierda con sus diferentes procesos y en el monitor vamos a ver los diferentes documentos que tenemos dentro del monitor para que sean enviados y notificados tanto al cliente como a la agencia tributaria. ¿Qué tipo de escenarios tenemos? Pues bueno, esta solución funciona tanto para SAP SC y para S/4HANA. Podemos tener diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos el documento soporte, tenemos la factura y vamos a tener también sus documentos de anulación asociados, notas de crédito. En el caso del documento soporte ya tenemos un documento de anulación habilitado para hacer las anulaciones de estos documentos en caso de que sea necesario. ¿Vale? Y aquí la solución estándar completa de SAP se basa en tener conectado el monitor de nuestro SAP al SAP Integration Suite, que es el cloud de integración que tiene SAP. Aquí lo que vamos a hacer es recibir los documentos que vamos a enviar a la agencia tributaria dentro del Integration Suite. Lo que vamos a hacer es firmar estos XML, entregarles la firma digital y luego una vez que tengamos esa firma digital vamos a enviar ese XML tanto a nuestra agencia tributaria, en este caso la DIAN, o a nuestro cliente, bueno, y a nuestro cliente para que tenga la información también necesaria nuestro cliente de acuerdo a las normativas vigentes, ¿vale? Este es como el escenario completo de Document Compliance. Ahora bien, tenemos clientes que, por ejemplo, no quisiesen contratar el cloud de integración de SAP por los motivos que sean. Y ese escenario también funciona. Yo tengo clientes aquí en Colombia que tienen contratado solamente la solución en RP, en SC, por ejemplo. Lo que hacen es, nosotros desarrollamos una integración particular con un tercero, por ejemplo, un Carvajal, y es Carvajal quien recibe el XML generado por nuestro Document Compliance, lo timbra, lo firma y lo envía a la agencia tributaria. Y luego nosotros también hacemos un desarrollo para integrar la respuesta de Carvajal en este caso y poder implementar esa respuesta de estados en el monitor de Document Compliance. Este también es un escenario que permite SAP implementar, ¿vale? Es un poquito más costoso, por supuesto, porque hay que un poco pensar las lógicas de envíos al tercero. Va a depender mucho de qué tipo de servicios tiene el tercero para consumir, si es por API, web service, etc. Entonces sí que puedes llegar a ser un poquito más costoso en lo que es la implementación.
Obviamente ahí ustedes tendrán que evaluar si es más costoso eso en comparación a ir pagando documentos que se envían por el cloud de integración de SAP, ¿vale? Eso ya es decisión de cada uno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ángela, no sé si hay preguntas en el chat por el momento. No, no, señor. Ya. Vale. Ok. Perfecto. También quiero añadir que SAP pone a disposición dos tipos de soluciones, aparte de la estructura, de la arquitectura, de cómo se envían, pone dos tipos de soluciones para el Document Compliance. Se tiene la solución básica, que la solución básica simplemente tenemos el monitor, todas las estructuras y campos que vamos a utilizar, pero la generación del XML la tenemos que desarrollar nosotros, ¿vale? Eso es algo que, eso se considera como la solución básica. Los mapeos de campos, todo eso, nosotros mismos tendríamos que crear tablas, setas, desarrollar el código para hacer el mapeo y generar el XML, y luego, por supuesto, hacer el envío a la agencia tributaria, eso también correría por nuestro lado. Ahora, la solución full te trae la estructura del XML completo, las tablas que se tienen que utilizar para hacer mapeos y para hacer las configuraciones necesarias para el XML. Te trae también los proxies para comunicarse directamente con la agencia tributaria correspondiente, en este caso la DIAN. O sea, la solución full te trae todo. La conexión, el XML, los mapeos, todo. Obviamente, si a nivel de negocio ustedes tienen un procedimiento un poquito específico y particular y necesitan añadir alguna información adicional dentro de los XML que no se pueden parametrizar con las tablas estándar, por supuesto que ahí también SAP pone a disposición buddies que nos permiten hacer esas adiciones al XML, ¿vale? Entonces, dentro de este escenario que les comentaba, la solución full, nosotros podemos recuperar información tanto de SD, de las facturas que emitimos, como de FI, ¿vale? Dentro de estos dos módulos nosotros podemos emitir las facturas. Nuestro SAP Document Compliance en nuestro RP va a tomar ese documento, va a generar un e-document. Ese document es el que vamos a visualizar en el monitor. Y ese document va a generar el fichero XML. Una vez que se genera el fichero XML, vamos a enviar ese fichero XML a nuestro cloud de SAP, donde va a ser firmado. Aquí, por supuesto, también una vez que sea firmado, ese XML firmado es devuelto a SAP para almacenarlo, pero también se envía a la agencia tributaria correspondiente de cada país, ¿vale? Y las respuestas que nos dé la agencia tributaria, en este caso la DIAN, las vamos a recibir también a través del cloud y las vamos a recibir luego en nuestro monitor Document Compliance, ¿vale? Entonces, como les comentaba, ¿por qué Document Compliance? Aquí tenemos varias razones para tener implementada esta solución. Como les comentaba, los ficheros que se construyen están 100% alineados a los requerimientos legales del país. Entonces, a nivel de compliance, valga la redundancia, no van a tener ningún problema. Al ser un producto ofrecido por SAP, SAP siempre está en constante comunicación, y aquí ASU Colombia también puede dar fe de ello, en constante comunicación con las agencias tributarias cuando se están implementando nuevos requerimientos legales. Y sí que es cierto que SAP también, al igual que ASU Colombia, pueden actuar como palanca para un poco persuadir o ayudar en el proceso de implementación de estos nuevos requerimientos legales. Si se ve que muchos usuarios de SAP están teniendo problemas para entender el nuevo requerimiento o implementar una solución, pues ahí se pueden entablar conversaciones que sean bien virtuosas, tanto con la agencia tributaria, SAP y los usuarios. No se tiene dependencia de ningún proveedor. Si ustedes tienen un buen equipo de Basis, perfectamente pueden ir implementando ustedes las notas de SAP. Por supuesto que si quieren consultoría al respecto, nosotros entramos ahí y les podemos hacer la implementación de las notas y asesoría en todo el proceso hasta tener las notas implementadas y las pruebas realizadas y ya salir a producción. Si sus procesos de negocio son simples y sencillos, en principio no se requerirían desarrollos adicionales, interfaces a software externos. Toda la solución ya cubre las conexiones con las agencias tributarias.
E incluso hay algunos países que como arquitectura estándar em, se hace la conexión no directamente con la agencia tributaria, sino que hacia un tercero y el tercero envía a la agencia tributaria. Por ejemplo, el caso de México. Si es México, se envía a un Carvajal, por decirlo así, a EDICOM, y es EDICOM quien envía el fichero XML firmado a la agencia tributaria. ¿Vale? La solución puede ser mantenida por cualquier partner de SAP, es decir, por ejemplo, ustedes nos contratan a nosotros para implementar todas las notas y la solución, y puede ser que en un año más la DIAN saque un nuevo documento o un nuevo ajuste para el XML. No necesariamente nos pueden contratar a nosotros, podrían contratar a cualquier partner de SAP que los pueda ayudar en la implementación de las nuevas notas. Entonces tienen ahí también más libertad en con quién hacen negocios en este sentido. ¿Vale? Gracias al monitor pueden monitorizar todos los errores directamente desde SAP. No necesitan abrir diferentes aplicativos, diferentes transacciones. Todo lo van a ver desde el mismo monitor, incluso en los diferentes países. ¿Vale? Y como les comentaba también, implementar esta solución disminuye los costos de tanto desarrollo y de implementación. Yo tengo clientes que han desarrollado sus programas Z para la facturación electrónica en Colombia. Y claro, como hemos visto, tantos cambios de los XML, que se añaden campos, que se quitan campos, que se añaden documentos, etcétera, pues la verdad es que mis clientes finalmente han decidido cambiarse a Document Compliance porque todo el gasto y el tiempo y el estrés que conlleva ir leyendo la documentación de la DIAN, que no son menores, estar ajustando los desarrollos que ya tienen, es un costo enorme. Y con esto ya simplemente un poco se lavan las manos, esperan a que SAP saque las notas, las implementan, hacen las pruebas y ya. Es un proceso mucho más sencillo y expedito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Que ya vamos a entrar en lo que es la solución y mostrárselas en un video. Benjamín, por ahora no. No sé si alguien quiera en este momento. Ujú. Gracias, Ángela. Bueno, pues prosigo. Vale, Sí, Benjamín, por el momento no hay preguntas. Gracias. vale, gracias, Ángela. Bueno, ven bien mi pantalla. Esta básicamente es el monitor de Document Compliance. Aquí tenemos, si pueden ver bien, aquí a la izquierda tenemos los diferentes países. Por ejemplo, aquí tenemos los procesos de Chile, los procesos de Colombia, los procesos de España, de Perú, Portugal. Si seleccionamos el país, vamos a ver los diferentes documentos que tenemos filtrados aquí en 30 días. ¿Vale? Estos son los últimos 3 documentos que tenemos en Colombia que hemos emitido los últimos 30 días. Tenemos los diferentes campos, ¿vale? Si yo me voy a adelantar un poquito, tenemos aquí la descripción del estatus del proceso, aquí tenemos el estado, por ejemplo, el primer caso tenemos aprobado por la autoridad fiscal, luego tenemos documento creado y documento cancelado. Aquí hemos filtrado por más días para que nos aparezcan más documentos, ¿vale? Y así podemos ver el listado más grande de lo que tenemos dentro del monitor, ¿vale? Vamos a volver a tener 30 días. Volvemos a estos 3 documentos, ¿vale? Aquí tenemos luego el campo fuente del document. Este es el número del documento origen. En este caso es un documento SD, ¿vale? Em, Como les contaba, podemos hacer los e-document y los XML a partir de documentos de facturas de SD como facturas de FI, ¿vale? En este campo veríamos el documento SD en este caso, y si fuera un documento de factura financiera, veríamos el documento contable de FI, ¿vale? Vemos la sociedad también, la descripción del tipo del proceso, en este caso factura electrónica Colombia, con el documento soporte. Aquí veríamos documento soporte, en ese caso, cuándo fue creado, el usuario que lo creó, la fecha de contabilización. Y en el primer caso vemos el fichero XML que podemos visualizar, dándole doble clic, ¿vale? Y tenemos el número oficial que nos entrega la DIAN cuando firmamos el XML, ¿vale? Voy a levantar un poquito.
Vale, también tenemos al final el identificador CUFE, que también es el que generamos al firmar y al recibir la información de la DIAN. Si damos doble clic en el documento CD, navegamos al documento CD, por supuesto. ¿Vale? Podemos exportar el fichero. Si seleccionamos algún fichero, también lo podemos enviar dependiendo del estado del fichero. En este caso, el creado lo podemos enviar. Podemos exportar sus ficheros XML. Podemos visualizarlo directamente. Podemos ver también su PDF asociado. SAP también trae los PDFs de manera estándar. Estos también se pueden crear a medida, por supuesto. ¿Vale? En este caso vamos a visualizar el documento que ya enviamos a la DIAN y que ya tenemos aprobado por la DIAN. Y aquí tenemos el caso de prueba de la factura. ¿Vale? Tenemos el QR y todo lo que necesitamos dentro de nuestra factura para estar en línea con la regulación. Podemos modificar el estatus también, ¿vale? En este caso, para ciertas soluciones, nosotros podemos indicar traer estatus. Imaginemos que enviamos el e-document a la DIAN y por ese motivo el servidor de la DIAN no estaba funcionando en ese momento y nos queda ahí pendiente. Podemos seleccionar traer estatus y nos va a traer el estado que nos indique la DIAN en ese momento. Podemos enviar a cliente o podemos aceptar o rechazar el e-document. Eso para los procesos de la recepción de facturas, que eso va a depender del país. En el caso de Colombia no tenemos recepción de facturas, pero sí en Chile, por ejemplo. ¿Vale? Y luego podemos tener el historial del documento, cuáles son todos los estados por los que ha pasado, las fechas, el usuario por el cual generó ese estado, etcétera. Y también podemos ver el log de la interfase y el log de la aplicación. Vamos a adelantar un poco esto. También podemos anular el e-document o borrarlo. En estos casos no se recomienda utilizar estos documentos en Colombia, ya que las anulaciones las hacemos con sus propios documentos, nota de crédito, por ejemplo. Y la nota de crédito es la que genera también un e-document en este lugar. Pero, por ejemplo, esos campos sí que se utilizan para anular documentos en México. ¿Vale? Voy a adelantar un momento. Les voy a mostrar también acá, por ejemplo, estamos creando una factura SD nueva. ¿Ok? Cada cliente va a tener, por supuesto, su proceso de creación de facturas. En este caso, el ejemplo, tienen un desarrollo Z para crear las facturas. Pero aquí ya creamos esta nueva factura que me da una numeración. Disculpen, voy a adelantar. Vale, aquí la genero. Me genera la nueva factura que tenemos ahí. Si yo voy al documento, o sea, al monitor, voy a ver inmediatamente el documento creado. O sea, esto es un proceso totalmente automático, ¿vale? De igual forma, existe una transacción estándar que permite lanzar los procesos en fondo para que, por si por ahí algún documento no ha sido creado, no ha tenido su documento creado, este proceso en fondo y automático sí que te genere los documentos en el monitor, ¿vale? Una vez que ya está creado el document en el monitor, ya podemos visualizar su XML. Por supuesto que este XML no va a estar firmado, porque todavía no ha sido enviado a la DIAN, pero ya podemos ver toda su información, ¿vale? Vamos a adelantar y creo que, no, bueno, lo enviamos, nos lo aprueba al instante la DIAN, como pueden ver, y ya tenemos tanto nuestro CUFE, nuestra numeración oficial, y ya podríamos ver el XML firmado. Y de la misma forma podríamos visualizar también el PDF con toda la información necesaria, porque antes el PDF no lo hubiésemos tenido con el QR completo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se envían los documentos a los clientes? Pues muy sencillo. En el dato maestro de los clientes, en otras comunicaciones, indicamos aquí los correos y en comentarios indicamos eDoco.
Y de esa forma, el sistema sabe cómo se envían tanto los XML y los PDF a qué cliente y a qué casilla de correo, ¿vale? Y eso. Eso es más o menos el overview general de la solución de los documentos. Hasta este momento, ¿alguna duda? ¿Les gustaría revisar algún proceso ustedes en particular? Em, ¿Creen que la solución no es para ustedes y por qué? O sea, si quieren podemos ir viendo todas esas dudas. Benjamín, si tenemos una pregunta de Consuelo Sierra. ¿Para recepción en Colombia no se cuenta con desarrollo? Por el momento no. Solamente emisión de factura. ¿Alguna otra inquietud? Ahora, por Benjamín, creo ejemplo, que perdona Ángela, ¿quién fue la que preguntó lo de la recepción de factura? Consuelo Sierra. Consuelo, te hago una aclaración. Si bien no está desarrollado de manera estándar, sí que se podría desarrollar a medida y podríamos utilizar el mismo monitor. Nosotros podríamos hacer de manera Z, crear aquí un proceso adicional, pero esto ya tendría que ser un desarrollo, ¿no? Podríamos crear un desarrollo adicional para recuperar la información de la DIAN con respecto a las facturas recibidas, ¿vale? Eso se tendría que desarrollar, porque quizá por el momento no lo tiene de manera estándar. Sin embargo, claro, es algo que se podría hacer, obviamente tendría un costo adicional, pero podríamos añadirlo dentro de este mismo framework del e-document, ¿vale? Entonces, es un desarrollo adicional que se puede hacer y lo podríamos tener todo integrado para que no tengas que tener, no sé, otra transacción para facturas recibidas y ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, Ángela, no sé si había otra pregunta también. Gracias, Benjamín. No, no, señor, por el momento no. Vale. Bueno, si es que hay más preguntas y damos tiempo para que pregunten, la presentación se la voy a mandar a Ángela para que Ángela se las comparta. De igual forma, entiendo, Ángela, que esta presentación va a estar subida en el canal de YouTube, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Mm? Ya les envío el link. Gracias, Benjamín. También aprovecho de decirles que si tienen cualquier duda y quisieran ahondar más en el tema y quisieran una demo más personalizada, no duden en contactarme y podemos ir em, pensando en cómo podríamos implementar esta solución para su organización, ¿vale? Nosotros también tenemos varios otros servicios de tesorería y de IFRS, IFRS 16 para alquileres a largo plazo. Entonces, si necesitan más información, nos contactan y podemos hacer un café para hablar más en detalle. Benjamín, creo que ya no. Ah, ya hay una. Están escribiendo. Vale. Pues parece que no hay más preguntas, Ángela. No, no más. Muchas gracias, benjamín, por tu tiempo. Muchas Perfecto, muchas gracias a gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día, que estén bien.